mis corazones, bienvenidos sean a su canal Xnails. Mi nombre es Jimena y hoy les traigo este video donde les voy a explicar la técnica precisa para un limado perfecto en tus uñas, ya sean acrílicas o de gel. Y vamos a comenzar hablando de las limas que vamos a necesitar. Primero vamos a necesitar una lima de grano 150. Esta lima nos va a servir para limar lo que es la zona de cutícula. Con esta lima también realizamos la preparación de las uñas naturales previo a la aplicación de nuestras uñas acrílicas o de gel. Y vamos a necesitar también esta lima. Bueno, necesitas una lima de grano 180 y una lima de grano 100. Esta que yo tengo aquí tiene las dos abrasiones. Es 100 de un lado y 180 del otro lado. 180 ya es un grano pulidor, una lima buffer o pulidora, que esta es la que yo voy a estar utilizando en esta ocasión. Puedes utilizarlas por separado, da igual. Yo aquí las tengo aquí que vienen juntas las dos, pero lo importante es el grano. Ahora voy a estar trabajando en estas dos uñitas para mostrarte como ejemplo en el limado. De un lado tengo una punta coffin, que es en una estructura clásica, y del otro lado tengo en una estructura europea una punta almendra gótica. Sí, elegí estas dos puntas para mostrarte la diferencia entre las dos estructuras, aunque en realidad la técnica de limado se aplica igual independientemente del tipo de estructura que tengas o del tipo de material, ya sea acrílico o gel, lo que sea. Esta es una técnica básica que de igual manera también te va a servir, ya sea que estés trabajando unas uñas con tips o unas uñas en técnica escultura tradicional. El dual lo vamos a poner en un apartado por separado, porque en realidad el dual, pues el limado es diferente, es muy superficial, solamente se da cuadratura y listo, que bueno, también lo vamos a hacer en este video, pero es mucho más sencillo. Bien, entonces vamos a comenzar con la punta coffin. Esta punta pertenece a lo que es estructura clásica. Yo la realicé en escultura tradicional, mis amores. La estructura clásica, recuerden que es esa que sube desde cutícula alcanzando su ápice y después vuelve a bajar formando esa curva en superficie. Si no entiendes bien la diferencia entre estructura clásica y estructura europea, te voy a dejar aquí el enlace a un video donde yo te explico todo lo que es la estructura perfecta de uñas para que lo puedas ver. Se trata de la clase 3 de mi curso de uñas acrílicas. Ahí lo explico muy a detalle para que puedas entender a qué me refiero con esto y te va a resultar bastante informativo. Bien, entonces vamos a comenzar lo que es nuestro limado. Si tú trabajas uñas con tips, todas las uñas con tips se trabajan en una estructura clásica, ¿sí? Así que esta sería la estructura ideal para cualquier punta que quieras hacer con tip. Vamos a comenzar con esta lima de grano 100 y lo primero que vamos a hacer siempre es limar los laterales. Primero se liman los laterales. Primero los laterales se liman en dos posiciones. Se liman en los filos, que es lo que estoy haciendo en este momento, que es el borde, el filito del lateral. Vamos a hacerlo de los dos lados. Y también se liman en la superficie lateral, que ahorita lo vamos a hacer. Sí, primero vamos a limar los dos filos. Yo estoy utilizando, como ya lo mencioné, la lima de grano 100 para este procedimiento. Repito, la uña que yo estoy limando es una uña escultural, pero es igual si estás trabajando con tip o con dual. Con dual también se realiza este procedimiento. Ya una vez que tenemos listos nuestros laterales, vamos a pasar a la punta. Lo que es el limado de laterales y punta se le llama dar cuadratura a la uña. No se refiere a una punta cuadrada, se refiere a cualquier tipo de punta que estés trabajando, no importa el tipo de la punta, sino que así se le llama a este paso en el limado, se le llama dar cuadratura a esto que encierra los laterales y la punta. La punta la vamos a limar de esta forma, sosteniendo muy bien nuestro dedo para evitar lastimar la uña. Y lo vamos a limar de arriba hacia abajo de esta forma, agarrando todo lo que es la superficie de la punta para obtener un limado bastante parejito, que nos quede bien parejita la punta. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Lo voy a cambiar de posición para que lo vean desde superficie cómo se observa. Aquí estoy sujetando con bastante firmeza la uña junto con el dedo para evitar ese balanceo que pueda resultar molesto y lastimar la uña, ya sea de
nosotros o de nuestro cliente, lo que sea que estemos limando. Bien, entonces ya que está listo lo que es la cuadratura de las uñas, voy a limar ahora superficie. Como les mencionaba, que el lateral se lima de los filos, que fue lo que ya hice, y de la superficie. Esta sería la posición para el filo, lo que están viendo aquí. Y ahora para superficie inclino mi lima y ahora voy a limar la uña desde superficie, pero en lateral. Entonces voy a posicionar la lima de esta forma recta y limamos de arriba hacia abajo. Fíjate cómo apoyo mi dedo índice sobre la lima. De esa manera controlo la presión que estoy ejerciendo sobre la uña, para pues ir ejerciendo dependiendo si necesito limar con más fuerza o con menos fuerza, qué tanto sea lo que tengo que desgastar o corregir esa uña, ¿sí? Una recomendación, mis amores, recuerden que el limado en general solamente es para dar acabado a las uñas. En realidad, si tú has hecho un buen trabajo de estructura y de colocación del acrílico con la técnica correcta y en la cantidad correcta de producto, tu limado va a ser muy sencillo y rápido, ¿sí? Así que aquí les estoy mostrando cómo es que yo limo, las fases en las que yo voy limando exactamente, y como pueden ver, no es muy tedioso, no es mucho trabajo mi limado, porque en realidad mi estructura ya está casi terminada, ya nada más es dar acabado. Ya que limamos los dos laterales, pasamos a la siguiente fase de limado. Aquí sí ya voy a cambiar a una lima de grano 150 porque voy a limar la zona de cutícula. La zona de cutícula se lima con una lima como esta, que es menos abrasiva, es más fina, porque estamos pues cerca de la piel. Entonces con la lima de grano 100 podríamos lastimar la piel, y esta lima es más suavecita y nos va a dar más comodidad al momento de estar limando esta zona de la uña, que es tan delicada. Entonces vamos a pasarlo de esta forma. Aquí el limado es diferente, es un limado envolvente. Observa cómo limo, levanto la lima y lo vuelvo a posicionar, y solamente se ejerce, digamos, la abrasión o el limado solo hacia un sentido. Entonces lo vamos a ir haciendo de esta forma. Lo estoy haciendo lentamente, con suavidad, para que ustedes puedan observarlo a detalle. Esto ya es un proceso para dar acabado también a lo que es nuestro borde de cutícula. Si quieres saber cómo se sella cutícula, toda la técnica completa, también ya tengo un video bastante explicativo sobre eso, que te voy a dejar también aquí enlazado. Revisa todos los enlaces que te dejo abajo en el primer comentario y también en la cajita de información, porque todos son relativos a esta técnica y son complementarios, son videos que te pueden dar mucha más información y para que tú puedas comprender de una mejor manera todo este procedimiento. Bien, entonces voy a ir sacudiendo entre que voy limando para que puedan ir observando. Como pueden ver, solamente me falta la zona central, que esta sería la última fase de limado, que es la superficie central. Aquí cambio otra vez a mi lima de grano 100 y la posición de la lima va a ser igual que en los laterales de superficie, así recta, posicionando mi dedo índice sobre la lima y ejerciendo un limado ascendente, descendente de esta manera. Sí, la lima tiene que estar bien posicionada para evitar que deformemos nuestra uña, y observa cómo no la dejo estática en una sola posición, sino que la voy llevando cuidadosamente hacia los costados, de izquierda a derecha, para ir integrando todo mi limado y me vaya quedando parejita mi uña. Y bien, para guiarnos qué tanto debemos de limar la superficie, nos vamos a apoyar de nuestra vista frontal. Aquí les voy a mostrar desde la perspectiva frontal cómo se ve mi uña. Tenemos que buscar que quede todo el borde parejito de un mismo grosor. Recuerda que el grosor no debe exceder de 1 milímetro aproximadamente. En realidad es un poquitito menos de 1 milímetro en todo lo que son los bordes punta y laterales. Y de esta manera lo vas a ir midiendo. Si de un lado ves que está más ancha o más gruesa tu punta, entonces ahí tienes que limar más la superficie hasta ir dejando completamente parejita pues esta parte de tu uña. De esta manera vamos a ir limando todo hasta terminar. Una vez que ya hemos terminado de limar toda la superficie en esta fase,
Voy a cambiar otra vez de lima y voy a ir con mi lima de grano 150 nuevamente para hacer un limado de integración, que es un limado también de forma envolvente con la misma técnica que apliqué en zona de cutícula. Observa cómo aquí no limo hacia los dos sentidos, sino que voy solamente hacia la derecha, ejerciendo solamente, digamos, el limado hacia derecha. Limo, levanto la lima y vuelvo a pasar otra vez de esta forma. Es diferente la técnica. Entonces, de esta manera vamos a concluir con este limado. Integramos todo lo que es el limado y además vamos afinando las rayaduras para después obtener un pulido bastante perfecto y de esa manera obtener pues que nuestras uñas quedan más brillantes al momento de aplicar nuestro finish gel. En los bordes recuerda pasar también muy bien la lima para que tus bordes queden bien parejitos. Ahora vamos a pulir. Para esto ya cambié a la lima pulidora y el pulido se hace en movimientos circulares. Vamos a darle a toda la superficie de la uña así en movimientos circulares, de esta manera hasta que ya no veamos rayaduras del limado anterior. Sí, el pulido queda bien hecho cuando la uña se ve bien parejita, bien lisita, y no olvides pulir también los laterales y la punta, todos los filos. Sí, de esta forma ya estamos terminando nuestro limado. Y bien, mis amores, es importante seguir el orden del limado de esta forma como te lo acabo de mencionar. Primero cuadratura, cutícula y al final superficie, para que realmente obtengas una estructura adecuada en tus uñas, para que no se te vayan a deformar en el limado. De esa manera vas a conseguir uñas mucho más perfectas. Cuando hayamos terminado de pulir, limpiamos muy bien los residuos de polvo que nos deja el limado para poder aplicar nuestro gel finalizador. Sí, aquí voy a aplicar una capita de finish gel ahora para mostrarte ya con acercamiento y detalles cómo queda ya la estructura de la uña. Dependiendo del tipo de punta que vayas a realizar, podemos hacer algunas variaciones en la posición de la lima, pero solamente en lo que es la posición para limar laterales y punta, que es lo que generalmente cambia cuando hacemos estructuras distintas de punta. Bien, ahora aquí te muestro cómo queda. Mira el lateral cómo queda parejito. En la zona de superficie se aprecia perfectamente lo que es la estructura de peralte, y en la punta no te tiene que quedar gruesa, de esta forma, y bien parejita tu punta, toda del mismo grosor. ¿Sí? Bien, aquí esta pestañita que se ve aquí no es un error de limado, sino que es la base del tip, porque yo siempre utilizo mis tips de esta manera. Si quieres aprender cómo utilizo mis dedos de práctica, cómo coloco los tips y todo este procedimiento, también tengo un video bien explicativo donde les muestro todos los dedos y manos de práctica que utilizo, cómo los uso, para que ustedes puedan retirar así con facilidad sus uñas, las puedan guardar o puedan hacer de repente mostrarios para tener muestras de sus diseños, de sus trabajos o de sus avances en sus prácticas. Aquí ya solamente corto esa pestañita del tip que queda arriba, que es la parte que se introduce en el dedo. Y listo, bellezas, esta uñita ya la reservo para después hacer un diseñito. Vamos a pasar con nuestro siguiente ejemplo. Aquí tengo una estructura europea, es una almendra gótica que vamos a limar. Recuerden que la estructura europea tiene la superficie recta, y en este caso elegí esta punta porque también tiene sus laterales curvos, para mostrarte también una variante en el limado de la punta, la posición del limado de punta, para conseguir ese tipo de estructuras curvas. Bien, vamos a comenzar igual dando cuadratura. Comenzamos con nuestra lima 100 limando laterales. En este caso vamos a limar de esta forma, primero posicionando recta nuestra lima. Limamos los dos laterales, izquierdo y derecho, primero en los filos. Recuerda, siempre son primero los filos. Cuando trabajamos con tips, los filos no se tienen que limar tanto, porque ya desde el momento que colocamos los tips ya ajustamos lo que es la cuadratura en el tip. Entonces ya este paso pues sería muy rápido, muy básico, incluso podríamos saltarlo. Y ahora vamos a la punta. Aquí la punta voy a posicionar mi lima inclinándola de esta forma 45 grados, igual asegurándome de
que toque toda la superficie de la punta de la uña, y voy a comenzar mi limado igual ascendente, descendente, pero manteniendo esa posición en la lima con esa inclinación. De esa manera voy a ir consiguiendo que me quede redondita la punta y parejita. Si cuando lo liman de otra forma pueden hacer que de un lado les quede más curvo que del otro. En cambio, cuando agarramos con la lima en esta posición y limamos, digamos, junta toda la punta, nos queda mucho mejor. Entonces, ya una vez que obtenemos eso, aquí en la esquinita solamente voy a pasar un poquito la lima para pronunciar un poco más esa curvatura e integrar bien la curvatura desde el lateral que suba hacia la punta. De esta forma, eso es todo, mis amores, y así es como queda, y de la manera más sencilla de hacer este tipo de curvas. Esto lo podemos aplicar en las puntas almendra, que son las puntas que llevan más marcada ese tipo de curvatura. Sí, de ahí continuamos con el proceso de limado. Igual voy a los laterales desde la superficie, de la misma forma que lo hice con la uña anterior. Observa, igual posiciono mi lima de la misma manera, recta, tomando toda la superficie de la uña. Recuerda que es muy importante en esta fase controlar muy bien la presión que estás ejerciendo al limar para evitar que desgastes de más la uña y debilites las anclas de tensión. Sí, aquí cuando estamos limando estos laterales, a veces es común que liman demasiado fuerte y desgastan lo que son anclas de tensión, y al final esas uñas terminan rompiéndose. Hay que cuidar muy bien eso y aprender a controlarlo bien. Lo más importante es la posición de la lima. Si tú has estructurado correctamente tu uña, no vas a tener que limar con demasiada presión, porque tu limado va a ser solamente de acabado, un limado muy superficial. En este sentido es muy importante aprender a controlar la cantidad de producto que utilizas y ir definiendo correctamente la estructura desde el momento de la aplicación del producto, ya sea del acrílico o del gel. El limado sea sumamente rápido y superficial. Bien, ahora estoy limando ya lo que es zona de cutícula. Y cambié de lima con la lima 150, y para limar superficie aquí observa algo. Aquí te estoy mostrando cómo desde la vista frontal ya prácticamente mi superficie está terminada, no necesito limar mucho. Mi uña me está mostrando desde punta que la superficie está prácticamente ya en su grosor correcto, así que me voy a saltar el siguiente paso y me voy a ir directamente con la lima de grano 150 a hacer ya mi limado envolvente para integrar todo lo anterior. Sí, porque ya no tengo que desgastar, ni que ajustar, ni corregir nada en zona de superficie. Ya no es necesario que utilice la lima de grano 100. Entonces me voy directamente solamente con el grano 150 para ya terminar de dar los últimos acabados. Ahí es donde radica la importancia, mis amores, de que ustedes desde el momento en que esculpen la uña lo hagan con precisión, para que al momento de limar ahorren mucho más tiempo buscando solamente un limado muy superficial. Bien, ya que terminé de limar, ya tengo todo listo, mi uñita, voy a comenzar a pulir. El pulido igual de manera movimientos circulares, toda la superficie de la uña, laterales y punta. Y bien, mis amores, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales para que no se pierdan también el contenido que les comparto desde estas plataformas. Todos los enlaces están en la cajita de información y también están apareciendo en su pantalla. Y para que no te pierdas ninguno de mis videos y puedas seguir disfrutando de todo mi contenido, porque en este canal vas a aprender muchísimo de uñas, te invito a suscribirte. Solo activa la campanita en la opción que dice todas para que no te pierdas ni un solo video. Bien, ya que terminamos de pulir, limpiamos muy bien el polvo y ya podemos aplicar nuestro gel finalizador, una capita a toda nuestra uña, para pasar a mostrarte cómo es que queda todas las dimensiones de la uña. Como puedes ver, el limado es sencillo, mis amores, pero sí requiere práctica. Hay que practicarlo, sobre todo posicionar correctamente nuestra lima.
y controlar la presión que ejerces al momento de limar para evitar limar de más y limar justo en la medida correcta. Bien, mis amores, así es como queda terminado. Puedes observar aquí zona de cutícula, desde el lateral, como siempre debe quedarte el lateral recto de esta forma. Nada de uñas inclinadas hacia abajo ni nada de eso, tiene que ser recto, mis amores. Y desde la vista frontal aquí apreciamos pues la curvatura característica de este tipo de estructura. Aquí va a haber variaciones dependiendo de la punta que tú vayas a limar, pero en sí la técnica, como ya les mencioné, es general para cualquier tipo de punta. Bien, aquí igual te muestro cómo simplemente con el empujador de cutícula despego mi uña. Y eso es todo, mis amores. En la pantalla te está apareciendo un par de cuadritos donde te dejo enlaces a otros videos que seguramente te van a interesar. O si deseas suscribirte, solamente da clic en el botón que tiene mi logo. Te envío un abrazo y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.